Seguimos adelante con esta jornada, 30 años plantando vida. Ahora vamos a abordar la comunicación forestal. Hemos invitado a varios periodistas y comunicadores con los que queremos reflexionar sobre las posibles claves que puedan ayudarnos a educar la mirada forestal de la sociedad. Nos acompañan Ismael Muñoz Linares, periodista, director técnico de la revista Foresta. Muy buenos días. Buenos días. María Jesús Muñiz Prieto, que es periodista del Diario de León. María Jesús, buenos días. Buenos días. Patricia Velasco, periodista del grupo Promecal. Hola, buenos días. Y también está Celso Coco, que es ingeniero forestal y miembro de Copernicus Academy. Muy buenos días, Celso. Buenos días. Bueno, a todos ellos quería preguntarles lo siguiente, aunque ya nos ha puesto antes sobre la pista David, que dijo ¿cómo no somos capaces de comunicar todo lo que hemos hecho? Esa pregunta negativa llama al asunto, pero bueno, entre el sector forestal existe esa sensación, ¿no?, de que se hacen muchas cosas, que se dejan grandes cifras, como hemos escuchado, que hay grandes cambios, toda la mañana se ha repetido, pero que eso no llega a la sociedad. No sé si estáis de acuerdo con esto y, en cualquier caso, ¿qué se puede hacer para llegar a la sociedad? Ismael, te estoy mirando. Por mirarte me ha tocado primero. Eso. Bueno, desde hace muchos años yo oigo siempre al mundo forestal preguntarse por qué. ¿Por qué no salimos en los medios de comunicación tanto como merecemos, ¿no? Y esa pregunta en realidad no es muy original, porque esa se la hacen todos los sectores sociales, económicos y culturales de este país. Todo el mundo cree que merece aparecer más veces en los medios de comunicación de lo que lo hace. O sea, no creáis que sois tan originales, al menos en la pregunta. Y a mí se me ocurre que hay aquí, cuando se hace esa pregunta, he visto que tiene un doble sentido. Realmente a veces se pregunta para conocer las causas y ponerle remedio, lo cual es muy positivo y a mí me interesa, pero otras veces en realidad lo que encierra es una queja. Entonces no preguntan tanto por qué, sino cómo es posible que a nosotros no nos hagan caso tanto como merecemos. Bueno, a mí, reflexionando un poco sobre esto, me parece que hay dos respuestas, ¿no? Una práctica y que tiene que ver con cómo se ha trabajado la comunicación forestal en los últimos años o desde hace muchos años, ¿no? Y hay que decirlo claramente, creo que no se ha trabajado bien. Es decir, no se ha hecho una estrategia, una planificación, no se ha dotado presupuestariamente y no se ha contado con profesionales que hayan podido ejecutar esa comunicación forestal. Eso por una parte. Y luego hay una razón de contexto, y en esto sí que hay que decir que el mundo forestal es completamente distinto y especial a los otros sectores, que tiene que ver con algo que ya han adelantado a lo largo de la mañana, y es que hoy lo que estamos haciendo aquí es intentar convertir en una noticia algo que comenzamos a hacer hace 30 años. Eso no le pasa a nadie. Eso es una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso condiciona mucho a la información que tú vas a dar. Y es una paradoja porque cuando vas a hablar en los medios de comunicación, ¿de qué se nutren? De noticias de actualidad, de cada día, incluso de directos, ¿no? Así que ya tenemos ahí la primera paradoja. Pero es que socialmente eso tampoco se entiende. Y quizás sea uno de los trabajos que debemos hacer los periodistas que escribimos sobre estas cosas, ¿no? Explicarle a la sociedad que es un sector estratégico, es un sector de visión de futuro, es un sector que está pensando, como ya se ha dicho, como han mostrado un par de fotografías y ha terminado el vídeo de manera tan emotiva y ha habido buenos aplausos, ¿no?, merecidos. Es un sector que requiere de mucha generosidad, de generosidad social, y eso que de manera un poco cursi se ha llamado solidaridad intergeneracional, ¿no? Y eso hay que explicárselo a la sociedad. Es una de las cuestiones que chocan y que la gente no comprende este sector y que hay que explicárselo. Y supongo que, bueno, eso para empezar, supongo que la siguiente pregunta irá ¿cómo? Sí, no, ahora quería una primera visión de todos vosotros sobre esa sensación. Luego haremos preguntas específicas para cada uno de vosotros porque trabajáis en medios muy diferentes, medios generalistas, medios muy específicos del sector forestal. Patricia, tu visión general, ¿tienes esa misma sensación? Sí, a ver, yo trabajo para un medio generalista, evidentemente no es especializado, pero sí tengo esa opinión de que no llega suficiente la información al lector.
pero quizás también porque hay que trabajar mucho más la transmisión de ese mensaje. Creo que es un sector, como bien él ha dicho, que lleva trabajando muchísimos años, pero que se ha olvidado un poco de trabajar en esa comunicación. O sea, de al final informar al ciudadano de todo lo que estaban haciendo, que es algo que sí que se lleva haciendo en los últimos años. Pero también hay que explicarle al periodista todo lo que hace, porque también es un sector muy técnico. Yo hablo desde el punto de vista de un medio generalista. Entonces, el primero que lo tiene que entender es el periodista. Primero que tiene que saber qué hacen, cómo lo hacen, dónde se trabaja, cuánto dinero se ha invertido. Porque más allá de las grandes cifras, creo que hay muchas cosas que pueden interesar al lector. Entonces, yo creo que es ese sentido. Ahora profundizamos en el tema. María Jesús. Sí, bueno, yo desde el medio en el que trabajo, que es local, que tiene un ámbito provincial, antes hemos escuchado que León es una de las provincias donde más... La que más, Andrés. La que más reforestación tiene, sobre todo de las administraciones, pero no tanto de particulares. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos, o sea, yo ahí contaría brevemente una historia personal, ¿no? Que me imagino que es la de miles de familias y que quizás sea el punto que falta para que, personalizar ese mensaje para que llegue a nuestro público, ¿no? Como tantas familias, yo solo de mi padre y de mi tía he heredado con mis hermanas casi un centenar de fincas, lo cual no me convierte en ninguna terrateniente, porque no son fincas, son tiestos grandes, repartidos, minifundistas. Nosotros sí teníamos ¿Sabes interés dónde los tienes, los tiestos? No, bueno, ahí contaría también, porque sí pagamos a una empresa para que el SIGPAC y demás determinase dónde estaban los famosos mojones de los abuelos, que ellos los encontraban, pero a ver cómo distingues tú una piedra de otra, ¿no? Fue imposible porque además las lindes se mueven y tal. Es decir, incluso mi sobrino, que está empezando ahora la universidad, tuvo la ilusión de recuperar lo de replantar algunas de esas fincas, ¿no? Es imposible. Desde luego en la asociación se ha dicho, o en la federación se dice continuamente, se aboga por la necesidad de agrupar las fincas y concentración. Evidentemente todo está abocado al abandono. Pero un problema muy grande que yo creo que encontramos es que no supimos por dónde empezar, no supimos dónde acudir, ¿no? Entonces, yo creo que personalizar ese mensaje, hacerlo llegar, no tanto hablar de grandes cifras ni de cosas generales. Es decir, si la Federación dice que aboga una vez más por la concentración, por la ayuda y por todo eso, a nivel general yo lo aplaudo, pero pienso que no me va a llegar a mí, ¿no? Pero si me dicen que hay un proyecto en el Torío donde podemos agruparnos todos los que tenemos tiestos grandes y hacer una pequeña finca, pues a lo mejor ahí sí que me vuelco y nos volcamos y nos juntamos, y yo creo que ahí sí se pueden hacer cosas. Si no, todo está condenado al abandono. Yo creo que el problema es, y yo creo que, por ejemplo, un medio como el nuestro sí tiene esa capacidad de hacerlo llegar, es personalizar esos mensajes, ir un poco más al fondo, no tanto una información generalista como concentrar los mensajes en las cosas en las que tú puedas ver capacidad de actuar y de tener ilusión. Ahí ya nos estamos adelantando un poco cómo llegar de lo general a lo cercano, ¿no? Ese encaje que todas las noticias tienen desde un punto de vista cercano. Exacto. Luego también profundizamos. Celso, tu visión, además súper especializado. Bueno, la verdad es que mi visión es un poquito sesgada, ¿no? Porque yo no soy periodista, yo soy ingeniero y aficionado un poquito a la comunicación forestal. El hecho de que, desde mi punto de vista, la sociedad pues, desconoce muchísimo lo que se hace en el ámbito forestal. Y esto es una de las vías que me hizo a mí un poquito desarrollar esta inquietud mía de comunicación. Lo que veo es que hay tanto que contar y jugamos mucho, como decía Ismael, con el tiempo, que la verdad es que es muy complicado de dar esa información que nosotros tenemos, porque vemos cómo va a ir en el tiempo evolucionando las masas forestales, y la sociedad lo que busca es un poco la inmediatez, qué es lo que se ve, qué es lo que, en la medida de la conservación, porque eso es muy interesante. El medio se ve desde un punto de vista casi exclusivo del ámbito de la conservación.
y no del aprovechamiento forestal sostenible, que esa es la vía un poquito que demandamos mucho, visto, si lo digo desde el ámbito técnico. La información que aparece en los medios forestal casi siempre suele ser de sucesos, fundamentalmente de incendios en el ámbito forestal. El trabajo propio y concretamente el ámbito de la forestación, que es muchísima trascendencia, que tiene España, mucho tiempo lleva haciendo repoblaciones, pues se desconoce bastante. Y lo que se conoce suele ser una información bastante sesgada. No sé si saldrá a lo largo de la conversación esto, porque cuando se habla de forestación, normalmente lo que yo me puedo encontrar es imagen del pasado y sobre todo los casos peores. Es lo que se suele quedar la población. Y sobre todo, ¿quién da esa información? Esto es un tema muy interesante porque los periodistas, lógicamente, lo que buscan son referentes, y si buscan referentes a lo que tienen más acceso, normalmente es a lo que más hay. Y lo que más hay en nuestro ámbito suele ser el medioambiental, el ámbito de la conservación y biológico. Entonces, el punto de vista que se ve del medio es un poquito más diferente a lo que se puede ver desde el ámbito más eminentemente forestal. Entonces, lo que suele llegar a la población es ese mensaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forestación, de la conservación, de la protección del suelo, pues hay a veces que se encaja en un solo mensaje, que es árboles uno detrás de otros alineados como si fuese un ejército. Y esto es lo que ve normalmente, por lo menos lo que yo he podido ver en la población. Entonces, explicar que eso que con el tiempo, lógicamente, para abaratar costes y para ser el rendimiento de las plantaciones se suele hacer así, con alineaciones, luego con los tratamientos posteriores se pueden darle una imagen un poquito más naturalizada, si se quiere decir. Pero eso jugamos con el tiempo y nosotros vamos en contra del tiempo. Entonces es muy difícil explicar qué es lo que se hace en un momento determinado cuando la gente ve un momento y no la amplitud del trabajo. Celso, ya que estoy contigo, detrás de tu perfil Educación Forestal, bueno, en X, antes conocido como Twitter, 31.000 seguidores. Sí. ¿En qué momento, cómo ha sido la evolución de este perfil y en qué momento uno se da cuenta de que empieza a sumar seguidores de verdad en ese ámbito tan concreto, claro? Pues la verdad es que fue algo casual, porque lo que comentaba de esa inquietud de comunicar lo que hacíamos, al final parece ser que le gustaba a la gente lo que yo decía. Y evidentemente el pico mayor es lo que comentaba antes de la información que normalmente... Específicamente, soy bastante más activo en la red social de Twitter, ahora llamada X, en el que se busca la inmediatez. Entonces, ahí la noticia, normalmente en nuestro ámbito, pues suele ser pues, los incendios forestales. Entonces, en incendios forestales me centré un poquito en el análisis de los incendios. Entonces, en eso yo creo que fue el revulsivo en cuanto al seguimiento. Son los temas que más interesan. Sí, es lo que más interesa. Haciendo consultas, porque estas plataformas tienen posibilidad de consultar cuántas visualizaciones tiene, pues en los meses de verano tiene 1 millón de visualizaciones el perfil. Cuando otros meses, por ejemplo pues no, a lo mejor no llegan ni a 100.000, 200.000, algo así, lo que yo he podido comprobar. Y ya está bien. Sí, bueno, no lo sé, porque yo lo que te digo, yo no soy profesional. Entonces esto fue una concatenación de cosas que al final conllevó a este tipo de difusión. Y la verdad es que lo que más le interesa a la gente es esto. Sobre todo yo creo que por el tipo de la red social al cual yo participo más, porque se busca, esta red busca un poco más la inmediatez, el conocer qué está pasando en ese momento. Y lo que viene después, perdona que te interrumpa, pues eso, la reforestación, si se ha hecho esto con setas, si se ha hecho esto con una determinada especie arbórea, con lo que sea, ¿eso también interesa? Sí, en cierta manera, como decía, normalmente la población tiene un conocimiento más en el ámbito de la conservación. Entonces, mucha gente lo que busca es qué se va a hacer después por ejemplo, si hay un incendio, con qué se va a reforestar. Entonces, ahí ya vienen las típicas cosas que nosotros no podemos quitar como forestales, que es que para ciertas especies hay especies buenas, parece ser que hay especies buenas y especies malas. Entonces, esto también es una lucha dentro del ámbito forestal, explicar que no hay especies ni buenas ni malas, simplemente más adecuadas en un entorno concreto. Entonces, ahí la diversidad
puede ser muy, muy amplia. Entonces, cuando ya dentro de un grupo social, me estoy refiriendo básicamente, supongo que los que me están oyendo, una pinofobia o de determinadas especies que creen que ciertas especies pues, van a deteriorar el medio. Cuando se explica que hay ciertas especies que son adecuadas porque son colonizadoras, son frugales, que crecen en zonas con poco suelo, van a mejorar el suelo para que puedan instalarse otras especies. Entonces, claro, llegar a esa explicación requiere de pues un poquito de desarrollo, de calma, porque vivimos en un mundo de la información de golpe de dato, golpe de discusión, yo opino, y entonces la verdad es que se deteriora un poquito la comunicación cuando entran a colación estos determinados elementos que distorsionan totalmente la comunicación, porque hay gente o personas que se les ha dicho que ciertas especies son malas, entonces esto es complicado. Pero sí, efectivamente les interesa mucho qué es lo que se va a repoblar, qué se va a hacer y cosas así, sí. Voy a preguntarle a Patricia, que decía anteriormente en el grupo Promecal, tienen varias cabeceras en Castilla y León. Ella hace lo que conocemos como páginas comunes. Lo que ella hace vale lo mismo para el periódico de Soria que para el de León, que para el de Valladolid. ¿Qué encaje tiene la información forestal en un medio generalista como es el vuestro? Pues, a ver, toda la información tiene encaje, claro, siempre que tenga un interés. Y en el caso del sector forestal es complicado venderlo. A ver, nosotros trabajamos con todos los temas de la actualidad. O sea, entra política, entra educación, entra sanidad, entra cualquier tema. Entonces, tú puedes tener un tema forestal muy interesante, haberlo trabajado mucho, pero si pasa algo de actualidad, muy bien, como él decía, ¿no? La actualidad y demás, si hay un suceso, sobre todo. Pero a ellos no les importa esperar una semana más. Bueno, pero es complicado conseguir un hueco. También funciona, porque primero tienes que convencer a tu jefe de que tienes una buena información o un buen reportaje muy interesante y que le puede interesar a la gente. Claro. Y luego traducirlo, porque también un poco se hablaba de que hay mucha confusión, de que a veces los medios hablamos de una cosa y luego en realidad no es así. También hay que explicarlo y que también desde el sector nos ayuden a explicar todos esos conceptos. Porque claro, no es lo mismo hablar para prensa especializada o para gente que sabe lo que estás hablando que para hablar para todo tipo de lectores. Entonces yo creo que también tiene que ser algo entre las dos partes, ¿no? Ellos que nos ayuden a explicarlo y nosotros a hacer más hueco para intentar que esa información llegue a todo el mundo. Y luego, en un medio generalista creo que es mucho más fácil hablar de casos concretos. O sea, acercar al lector a lo que se está haciendo en un pueblo concreto, hablar con esa persona que está reforestando, recoger testimonios o incluso gente que ha empezado a trabajar o que ha visto en esto su forma de vida, ¿no? O gente que ha vuelto al pueblo porque ha conseguido un trabajo en el sector. Entonces creo que desde un medio generalista es mucho más fácil llegar y que vean la importancia que tiene todo esto. Porque mucha gente no sabe que esto llevan 30 años trabajando. Ahí está el bosque, sí, pero hay un trabajo de conservación detrás, ¿no? Y esto muchas veces no llegamos al lector de esta manera. Y luego, otra cosa que comentar, que también se confunde mucho en medio ambiente, el sector forestal, el sector agrario, porque mucha gente piensa que agricultura y el sector forestal es lo mismo y que todo va en el mismo saco. Entonces es complicado, y más en Castilla y León cuando hay un sector agrario tan fuerte y tan potente. Entonces, no sé, yo creo que hay que trabajar más desde las dos partes para intentar llegar mucho más al lector y hacerle ver la importancia que tiene todo esto para nosotros. Esta mañana apenas se ha dicho aquí que se han reforestado 200.000 hectáreas. Pero ese dato ya no nos vale. Pero sí que han dicho muchas cosas y yo pensaba, titulares. Cada castellano o este programa ha regalado a cada castellano y leonés 8,61 árboles, por ejemplo, o algo. O sea, hay que dar un poco la vuelta a las cosas también, ¿no? En estos tiempos que hay que buscar titulares que sean un poco atrayentes. Desde luego. Y luego después hay que aprovechar, porque hablaba él, se quema la Sierra de la Culebra. De repente tenemos un verano horrible y de repente todo el mundo se empieza a dar cuenta y a preocupar de que el bosque no se limpia. Y de que, claro, que ahí hemos tenido un problema, porque si no hubiera habido tanto acumulado, no hubiéramos tenido un incendio de esas dimensiones. Entonces, ahí es donde hay que empezar a concienciar a la gente, un poco, porque lo han visto con un ejemplo claro, que es lo que ha pasado. Lo que pasa es que también a veces, Patricia, nos quedamos como en lo negativo. Hemos visto un vídeo que dices, ¿cuánto se ha hecho, no? Ahora ya ves a la gente, pues la corcha, ¿no? Ahí tienes ya el rendimiento
medioambiental, por supuesto, pero económico, fíjate, para esa explotación. Otros propietarios que hablaban que estaban en otras zonas, que han llegado a sus pueblos, que, bueno, ese mensaje de la paciencia, de lo positivo y esos casos concretos que tampoco ha tenido que pasar ningún suceso para que estén ahí. Sí, que a veces nos quedamos solo en la parte negativa, pero bueno... Porque claro, nos come el día a día también, ¿eh? También, pero también es parte del sector decir, vale, la Sierra de la Culebra se ha quemado, pero ahora podemos trabajar y podemos empezar de cero para conseguir que esta zona reviva. Y podemos contar también todos los trabajos que se están haciendo y también algo que nos olvidemos, también todo el empleo que se está generando y toda esa gente que al final da vida a toda una comarca. Pero tampoco lo venden. Yo digo lo venden en el sentido de que tampoco nos lo venden a los medios de comunicación, al medio de comunicación generalista, como para sacarlo en el periódico. Muchas veces también es más sencillo de lo que parece acceder a un periodista. Sí. Alguien que sepa vender bien los temas es tan sencillo muchas veces como levantar el teléfono, que si te interesa esa persona se va a convertir en tu mejor amiga para mucho tiempo, ¿eh? y para llamarla todas las veces que... Todo tiene encaje si la noticia tiene un gancho, ves un interés para el lector. Ahí ya has ganado, o sea, ya seguro que tienes un hueco en el periódico. Ismael, medio concreto dedicado al tema forestal, como es la revista Foresta, ¿sirven, y también le pongo comillas esto de servir, los mismos temas para un medio especialista como vosotros que para uno generalista? ¿O hay temas que para vosotros están como muy trillados? No, vamos a ver, es que es una revista pensada para ingenieros o para gente muy especializada, entonces no tiene ese punto de comparación, pero son públicos distintos, o sea, no tiene nada que ver. El público generalista siempre hemos pensado que era un público que era el público tipo, ¿no? Que era una persona que tenía completamente desarrollada su capacidad comprensiva, pero no conocía sobre esa cuestión, ¿no? Ese, digamos, que era el tipo al que nosotros los periodistas desde un medio generalista nos dirigimos, ¿no? Y le contamos las cosas y tal. Ahora eso también ha cambiado mucho, porque la sociedad, la audiencia está muy segmentada. Entonces tenemos muchos públicos distintos, con intereses y con formas de comunicarse y de llegar a la información de manera muy diferente. Y eso a la hora de hacer comunicación hay que tenerlo muy en cuenta, es fundamental. No se informan igual los chavales de 16, 18, 20 años que los de 28, que los de 30, que la gente de 40. Tenemos redes sociales que han venido a veces creo que a perturbarlo todo, otra vez es una herramienta fantástica. Entonces, hay públicos diferentes con herramientas distintas, entonces tienes que preparar los mensajes adecuados a cada público y utilizar la herramienta para llegar a ese público. Claro, es un trabajo de Pero hay que tener mucho músculo para eso. Por eso decía que hay que hacer una estrategia, una planificación y contar con profesionales, porque si no es imposible llegar por muy buena voluntad que tengas, ¿no? Tú puedes tener un producto muy bueno, supongamos este que estamos hablando hoy aquí, son unos logros espectaculares, son fabulosos. Si este producto puede ser muy bueno, pero no tienes una buena empresa de transporte o de paquetería que te lleve este producto a la puerta de casa, a la puerta de cada uno, ese producto se va a quedar en el almacén y es igual de bueno. Necesitas transmitir eso a cada uno y casi llevárselo, ponérselo en la puerta de casa y decirle, mira, lo que tengo para ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que mirar los bosques desde el punto de vista de la comunicación de una manera mucho más transversal. No solamente pensar en poner árboles y cortar árboles. Los bosques son bioeconomía, los bosques son fijación de población rural, tienen aspectos sociales, tienen aspectos culturales, aspectos económicos, no te digo ya los medioambientales. En el vídeo pues varias personas han estado hablando de la importancia que va a tener ahora la fijación de carbono y los mercados de carbono, ¿no? Es curioso que dos de los principales problemas de los bosques son el cambio climático y los grandes incendios forestales se pueden convertir en una buena oportunidad para comunicar la importancia de gestionarlos adecuadamente. Porque si no los gestionamos nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestra ciencia, con nuestra experiencia y con nuestra sensibilidad, pues lo va a gestionar el cambio climático o te lo van a gestionar los grandes incendios forestales, ¿no? Entonces, es importante mirar los bosques cuando comunicas con una visión más transversal, de manera que podamos sacar muchas noticias distintas de los bosques, en el aspecto social, en el económico, en el cultural, en el medioambiental o incluso en el científico. Y en ese sentido, en todos esos ámbitos, me parece fundamental, como bien habéis estado diciendo, darles un toque personal. Es
decir, la fibra personal. Esto tiene nombres y apellidos. O sea, esto no es solamente cifras, no, es que hay rostros, caras que están detrás. Hay gente que realmente ha apostado por esto y está haciendo un bien social. Y la fotografía del padre y el hijo, pues me parece que ha sido un acierto, ¿no? Enhorabuena. Y como ha terminado el vídeo también diciendo, es que somos muchos los que estamos aquí detrás, ¿no? Entonces, creo que a la hora de comunicar todo esto hay que tener todas estas cosas en cuenta y hay que planificarlo, porque si no, pues nos podemos quedar con un producto fantástico, pero no somos capaces de llevárselo al público y de decirle, aquí lo tienes, conócelo. ¿Cómo es vuestra selección de temas? Nos has dicho, un medio muy específico para ingenieros. ¿Tenéis que estar en lo último de lo último? ¿Es más sencillo que todo eso? Ilústranos. Bueno, no sé si decir la verdad porque podía ser un poco decepcionante. Tengo que quedar bien, ¿no? Bueno, no. A ver, una revista especializada luego se hace con bastante menos recursos de lo que mucha gente piensa, ¿no? Entonces, pues vas tirando de experiencias técnicas que han ido haciendo ingenieros forestales pues por toda España, ¿no? Entonces, pues hay una parte que ellos cuentan esas experiencias, digamos, unas colaboraciones técnicas. Luego hay otros temas de actualidad que sí que proponemos nosotros, que vamos buscando precisamente poner sobre el tapete todo este tipo de cuestiones, a veces controversias, a veces distintas circunstancias, ¿no? Distintos puntos de vista. Y luego pues hay temas de actualidad, más lúdicos, más culturales incluso. Intentamos que tenga, pues eso, dar una visión lo más transversal posible al mundo de los bosques. Hablamos de ilustradores, hablamos de literatura y naturaleza, hacemos entrevistas a gentes de actualidad, depende un poco de cada número, ¿no? Pero buscando siempre una visión amplia de todo lo que es el sector forestal, que no es solamente plantar y luego cortar, ¿no? que son muchas más cosas. Pero claro, es un público muy especializado y aunque intentamos que sea muy divulgativo para que le llegue a más gente, nosotros, por ejemplo, a la revista se la enviamos, me parece que son 30 o 35 periodistas especializados en medio ambiente en toda España, ¿no? Pues intentamos de alguna manera que conozcan esa realidad forestal, ¿no? Que conozcan la ciencia y la técnica forestal. Esa es otra cuestión. Periodistas especializados en campos concretos. Yo creo que cada vez menos en todos los sectores. Lamentablemente sí, entonces es muy difícil. Yo entiendo que llegar a un medio de comunicación y decir, tengo esta cuestión, como tú decías, es que primero le tienes que casi evangelizar al periodista, ¿no? Y para que luego el periodista evangelice a su director, al jefe, traduzca. Y diga, pero esto hace 30 años, ¿quieres que yo lo publique ahora? ¿Sabes? Entonces hay que buscarle las vueltas, hay que mirar de qué manera se puede vender. Por eso decía que hay que darle muchos enfoques, pensar en qué público. Quizás un público objetivo sean los editores de los medios de comunicación. María Jesús, antes nos habías dado ya también alguna pista de cómo tú consideras que debe ser pues tratada esta información desde un medio provincial como es el tuyo, aprovechando esa cercanía, ¿no? Porque vosotros sí que estáis ahí, a pie de campo, a pie de obra. A ver, en el caso concreto de Diario de León, y yo creo que de todos los medios provinciales, Diario de León ya no es un periódico de papel. Por decirlo bien, ya no es solo un periódico de papel. Es también líder entre los digitales y está trabajando muchísimo el tema de las redes sociales, precisamente en el aspecto de la información y contra la desinformación, que es un poco lo que comentábamos antes y también lo que... ¿Por qué hay tantos tópicos sobre este sector? Porque hay mucha desinformación también, ¿no? Pero todos estos, esta multicanalidad te da una capilaridad también enorme, ¿no? Pero la propia estructura del medio sí facilita que lleguen tipo de mensajes como el tipo de información como esta, ¿no? Por varias cosas, porque tiene sus secciones específicas donde ya no tienes que competir con todo, como Patricia, con toda la información. Hay unas páginas especiales del Bierzo, que se ha mencionado aquí varias veces esta mañana la potencia que tiene este sector. Hay una sección de provincia que se acerca mucho a los pueblos y a todas estas realidades. Y una cosa importante que estabais comentando también, y la Federación lo sabe, si hay una persona especializada en una información medioambiental, que es mi compañera María Carnero, con la que la Federación tiene como un hilo directo, ¿no? Entonces, ella sí es una persona que entiende esa información y que es capaz de transmitirla mucho mejor.
Luego, otro tema es efectivamente la información que a ella le llega. Si es generalista, ¿cuándo es más difícil vender tu noticia que tenga más trascendencia? Pues cuando por segunda o tercera vez en el año dices que la subasta de chopos, pongamos por ejemplo, ¿no? Pues por eso hay que, yo creo que fragmentar, nos permite ser mucho más quirúrgico en el mensaje que queremos enviar, ¿no? Entonces, probablemente no hay que decir todas las veces todos los objetivos, ni todos los retos, ni todas las cifras, sino enfocar muy bien el objetivo que se quiere destacar en cada momento, tener la cercanía con esa persona o con lo que sea, ¿no? Y luego, pues eso, ver un poco también cuál es la realidad, cuál es nuestro público. Pues lo que decía al principio un poco, los propietarios privados. En León, según los propios datos de la Federación, hay 157.000 propietarios privados, con unos terrenos, como los que describía antes, ya marcados por el microminifundismo, que no rentan nada. Pues, ¿de verdad crees que esa gente no está interesada en lo que le tengas que decir? Yo creo que sí, pero no le puedes dar, o sea, cifras globales repetidas una y otra vez, no creo que sean capaces de llegar, ¿sabes?, de llegar a ese mensaje. Pero vamos, creo que un medio como el nuestro, que está tan cerca de las comarcas, de las poblaciones, de los ayuntamientos, porque, por ejemplo, los ayuntamientos, las pequeñas administraciones, la administración local sí sería un vector muy importante para impulsar el tipo de actuaciones que se pretende. Y ahí también en León es el minifundismo, o sea, hay más de 200 municipios y más de 1.200 pueblos, ¿no? Es decir, hay que buscar esas vías, cómo acercarte un poco desmenuzar un poco la información, bajarla al terreno, nunca mejor dicho, ¿no? Hacerlo cercano, próximo. Sí. Y luego buscar, también lo comentaba Ismael, un poco los nichos del público al que vas dirigido. Porque, por ejemplo, puedes pensar que los jóvenes no están interesados en nuestros canales y en nuestros, bueno, en el tuyo sí, en las redes sí, en los medios, o no pueden estar un poco despegados del problema del abandono de las fincas, de todo esto, pero a mí, por ejemplo, me parece un sector muy interesante para llevarles este tipo de información, porque tienen, por ejemplo, una conciencia medioambiental y un compromiso medioambiental mucho más grande que el de las generaciones anteriores. Y no tanto desapego a sus orígenes como pensamos a veces, ¿no? Y ellos sí son el futuro. Ellos son los que van a tener que seguir otros 30 años haciendo todo esto, que tomar el testigo de sus padres, de sus abuelos. Bueno, se ha dicho varias veces también esta mañana, o sea, esto es una cosa a largo plazo, de generaciones. Pues llegar a esos jóvenes a través de todos los canales, también de las redes, informando y no desinformando, pero apelando a su conciencia medioambiental, a su compromiso, pues a mí me parece que es un nicho muy interesante en el que se puede trabajar la comunicación de este sector. Sin olvidar que también se ha dicho ya... No, tranquila, tranquila. Se ha dicho que... bueno, eso, se habla un poco de altruismo, ¿no?, a la hora de ceder los terrenos para todas estas cosas, que es verdad, pero también se ha dicho muchas veces en este sector que la sostenibilidad es prácticamente imposible sin rentabilidad. Entonces hay que, y han estado hablando y lo han dicho en el vídeo, no solo se ofrece ayuda a la plantación, se ofrece ayuda porque tú una vez que plantas el árbol, si vives en otro sitio, ¿qué haces? Quiere decir, una tarea muy... Y eso hay que transmitirlo, que estás acompañado en todo momento y que tú puedes participar en ese proceso. Yo creo que ese es el escalón que falta para llegar a todas esas personas. Para llegar a lo mejor a los de 16 había que estar en TikTok, por ejemplo. Pues también, es que todos los canales, todo cambia muy rápido. Ismael. Sí, que a raíz de lo que está diciendo María Jesús, yo quería decir que efectivamente hay que dar noticias positivas. Lo digo porque el mundo forestal ha sido noticia muchas veces por noticias negativas, solo los incendios, ¿no? Y hay que mirar en clave positiva. Y, entre otras cosas, porque esas nuevas generaciones que supuestamente están más sensibilizadas, lo que yo observo en distintas encuestas y trabajos que se están haciendo es lo que los sociólogos llaman ecofatiga. La gente más joven está ya un poco abrumada, está diciendo, pero
este desastre que me estás contando todo el día del cambio climático, ¿me lo como yo? ¿Cómo lo soluciono yo esto? ¿Soy yo quien tiene que solucionarlo? Mi generación va a ser quien va a tener que solucionar esto. Entonces, dar noticias, si hay muchas en el mundo forestal positivas, creo que ayuda a tener otra visión también de la realidad y ayuda también a acabar con los estereotipos, que lo habéis dicho antes, ¿no? Hay muchos estereotipos en el mundo forestal porque no se ha comunicado durante muchos años relativamente bien. Pero ahora, por ejemplo, que se ha aprobado el reglamento de restauración de la naturaleza en la Unión Europea, que me corrijan los expertos, pero me parece que no aparece la palabra gestión por ninguna parte. Yo no la he visto. Entonces, me llama mucho la atención porque para mí una herramienta de restauración de la naturaleza debería ser, sin lugar a duda, la motosierra. Y hay que decirlo así. Entonces, hay que lanzar mensajes positivos y hay que lanzar mensajes rompedores que cambien el estereotipo y la mentalidad que tenemos hasta ahora. Cortar un árbol era un pecado. Yo he visto a periodistas que decían que en su casa preferían tener muebles de plástico antes que de madera. ¿Qué salvajismo era ese? ¿Qué atraso? ¿Cómo se podía tener un mueble de madera en casa? Digo, Dios, pero qué desinformación más grande, ¿no? Pues hay que contar a la gente que precisamente una motosierra es una herramienta de restauración de la naturaleza. O sea, hay que cambiar completamente a veces el paradigma y el chip de la gente con mensajes positivos y también rompedores. Debemos acabar en 4 minutos. Podéis añadir lo que queráis, Celso. Mira qué libertad te voy a dar. Porque te veía con ganas antes y una última recomendación, una última propuesta, algo que quieras comentar antes de terminar. Confluir un poquito las demandas del sector forestal para que la sociedad vea lo que se está haciendo, yo creo que es uno de los retos que tenemos los técnicos. Y eso se logra a través de estar encima de los medios de comunicación o facilitar el trabajo de los medios de comunicación. Porque a veces veo, desde el punto de vista técnico, que no solemos facilitar el trabajo informativo. Somos un colectivo, en algunos casos, bastante opaco. Entonces, el hecho de facilitar la información a los periodistas, a los medios de comunicación, yo creo que eso sería una forma bastante útil de que la sociedad conozca lo que se hace en el sector forestal. Totalmente de acuerdo. Creo que facilitar la comunicación y trabajar más en ese sentido desde las asociaciones o desde cualquier... nos ayudaría mucho a que esa información llegara. Y luego yo quiero también recomendarles que se sientan orgullosos de todo lo que hacen, porque creo que ahora llevamos 30 años, llevan 30 años trabajando y se ha comunicado poco y deberían estar más orgullosos e intentar que llegue mucho más al público general y que todo el mundo sepa cómo por qué se conservan los bosques en esta comunidad, que creo que hay otros sectores que comunican mucho mejor y han hecho menos en menos años. Entonces yo eso les aconsejaría tener más orgullo de todo lo que están haciendo, estar orgullosos. A mí me parece que una buena forma de comunicar y de hacer llegar con eficacia todo lo que se está haciendo es que pongan en conocimiento de los medios de comunicación para que nosotros lo transmitamos casos de éxito. Los casos de éxito son el ejemplo práctico, en el vídeo aparecían algunos, ¿no? De cómo las cosas se llevan a cabo, de cómo tienen un tiempo, porque esto no es un sector de hoy para mañana, pero cómo funcionan, cómo puedes poner en valor todo eso, cómo el tener tanto bosque y tanto terreno no es un castigo, es una oportunidad y es un reto y un compromiso personal. Me parece, bueno, como apunte, digo, para finalizar, ¿no?, que comunicar casos de éxito concretos con su cara, con su nombre y con su historia en los sitios donde se produce es una herramienta muy eficaz de comunicación. Ismael, cierras tú. Cierro yo. Qué responsabilidad. Bueno, pues como he empezado diciendo que no se había hecho bien la comunicación, ahora voy a intentar ser positivo. ¿Estar aquí ya es un éxito comunicativo? Sí, yo creo que sí. Evidentemente demuestra lo que quería decir, que afortunadamente ya sí se observa intención por comunicar, ¿no? Entonces, de unos años a esta parte se observan asociaciones dentro del mundo forestal que están trabajando la comunicación y ellos pueden o ellas pueden dar mejor que nadie su testimonio de lo beneficioso que ha sido esa comunicación y cómo han conseguido tener mayor presencia y que se les tenga en cuenta en los medios de comunicación. Creo que sí se observa, afortunadamente, una intención por comunicar. Ese es el primer paso y ahora solo falta ya ir poniendo los medios poco a poco para ir haciéndolo de manera rigurosa, constante y profesional. Y si quieren tener un poco de picardía, ahora que llega la Navidad,
cualquier tema nos viene de maravilla. Sí, muy bien. Bueno, pues a los 4 muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado en esta mañana. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias.